Adriana Ochoa, la periodista más informada en San Luis Potosí. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenos días. No, para vergüenzas no ganamos. Adriana, ¿cómo estás? Bueno, Te escuchamos, Adriana. ¿Cómo viste esta visita de la presidenta de México? ay. Pues, digo, que de pena ajena, ¿no? Eh, Creo que es increíble, sobre todo cuando conoces más o menos la historia de giras presidenciales en San Luis. Y me parece que no hay control desde ahí. Eh, no sé, quienes hemos estado en giras presidenciales anteriores, notas que este tipo de excesos era bien difícil que se dieran y rápidamente tenían un control. Sí. Desde el acceso, ¿no? No sé qué esté pasando ahora, pero no fácilmente les brincabas las trancas a Estado Mayor Presidencial, por ejemplo, que tengo entendido que ahora no tiene tanta intervención o no sé cómo estén organizados, pero sí es muy notorio este enfrentamiento y es muy inmaduro, como decía Jonathan, es un pleito ridículo y hay excesos que yo creo que merecen que les pongan un hasta aquí. Uy. Pero a ver, Adriana, es que la semana pasada tuvimos aquí una mesa con representantes de partidos políticos. Estaban de Morena y del Verde, por supuesto, y lo que ellos nos decían es que esto ya había quedado superado. Sin embargo, hay que ponerlo en perspectiva. No es un evento en donde en la fila se coló a alguien y entonces ingresó a la mala. No estamos hablando de la primera vez que se enfrentan los militantes del Verde con los de Morena, sino que esto, como tú lo referías, trae una historia de los eventos donde estuvo como candidata a la presidencia de la República Claudia Sheinbaum hasta la fecha. Y no solo fue el tema de los portazos, sino también de los gritos y las porras. Porque, a ver, nombraban a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, y había quien le gritaba, gobernadora, gobernadora. Pero entonces venía el nombramiento del gobernador del estado y venían las porras de un lado. Era como si se estuviera jugando. ¿Has visto en estos conciertos masivos donde les dicen, a ver, los de la derecha, cómo gritan, los de la izquierda? Sí. Parecía como este ejercicio, ¿sabes? Como esta competencia de quien grite más fuerte es la fuerza política más fuerte en San Luis. ¿O de qué se trataba esto? Sí, parece como juego de conciertos, pero también públicos de la lucha libre cuando ven tongo, ¿no? Es Claro. bastante corriente, creo. Pero además, ¿qué tanta necesidad tiene los partidos y en especial el verde, que es el del gobernador, que debería de brindar, el que recibe, tiene que brindar las condiciones Claro. y tiene que hacer lo posible, y no se ve, como que no lo están entendiendo. ¿Qué necesidad tienen de andar haciendo estas cosas? ¿Se buscó un problema innecesario el No, gobierno del estado de San Luis Potosí en este intento yo de creo mostrar que fuerza? sí. Yo creo que sí, y no creo que se haya ido sin. Por ahí hay una serie de fotografías que tengo entendido que pidieron encarecidamente bajar de un compañero reportero, y que fueron a dar a un medio nacional, en donde se ve ahí una especie como de voltea a Rosa Isela como secretaria de Gobernación y se dirige al gobernador y algo le dice y se queda muy serio, pero yo creo que no se ha de haber ido sin una llamada de atención por esto tan ridículo. A ver, no es concierto de adolescentes. No, y se dio cuenta la presidenta, o sea, el momento No, en el que no, dice, no, Sí. a no. ver ese problema. No pasó desapercibido Sí. para el gobierno federal. No. Ahora, Adriana, habrá quien diga, no, hombre, pero no se lo atribuyen al gobierno, son espontáneos. Pero, a ver, este hecho se ha No, repetido. espontáneos no. A ver, las últimas medios disturbios y eso controlado, y era parte de
que alguna vez me tocó ver fue en el caso de Peña Nieto, con aquella campaña muy ligada a presentarlo como galán de Televisa. Por ejemplo, aquí en el auditorio Miguel Barragán la cosa se salió de control con las señoras y bueno, fue un poco complicado. No creo tanta espontaneidad, no he vuelto a ver una cosa así. No, y si no hubiera sido espontáneo, lo de Villa de Reyes no hubiera sucedido, porque No. hubo un margen de horas de diferencia. Sí, como para que los ánimos se calmaran. No es para decir, ay, volvió a suceder lo mismo. No. Fíjate que tienen el estilo de los tifosi, las porras estas violentas de los partidos de fútbol. Uh-huh. Tienen todo el modo, ¿no? Van a enfrentarse, a echar bronca, a apedrear los camiones del contrario. O sea, es Ahora, la presidenta se lo llevará así como pues hechos que parecen inmaduros y corrientes, o estará tomando nota de lo que está pasando en San Luis Potosí. Yo creo que toman nota, pero aparte, a ver, suele llevar a las giras, ¿verdad?, dependiendo de la temática, pues a los funcionarios, a los titulares de las secretarías que tienen que ver con los eventos a dónde va. Sí. Aquí era una cuestión eléctrica y una cuestión de salud. Estaba la secretaria de Energía, estaba el secretario de Salud, estaba el médico residente de Río Verde, que ahora es director del IMSS Bienestar. Uh-huh. Porque incluso haciendo memoria de que él se preparó, finalizó su preparación de médico en ese hospital justo en el que iban a inaugurar una torre. Se entiende, pero traes a la Secretaría de Gobernación, que pues por lo general esos casi no se mueven, a menos que sea algo que tenga mucho que ver con cuestiones de seguridad interna y de Estado. Uh-huh. Y la presidenta nada más ahí, por si preguntaban, les traje una paisana. Sí, claro. Y creo que eso creo que aviva, por alguna razón, no creo que sea suficiente tema el puro paisanaje. Uy. Oye, además en el discurso del segundo evento de la planta mixta, la presidenta retoma el discurso de Rosa Isela, que parece una frivolidad, pero Rosa Isela dice en algún momento la presidenta está en sus meros moles, porque esto es lo suyo, es su tema, el energético. La presidenta pudo haberse concentrado en decir efectivamente este es mi perfil, pero hace referencia en varias ocasiones al mensaje de Rosa Isela, que además hay que decirlo, de lo más profundo, no fue como para decir, bueno, es que era el contenido del evento. No, fue bastante amigable, bastante superficial, y la presidenta lo retoma y lo pone como eje central de su mensaje. Así es, no el de la secretaria de Energía, bastante discreta, sino el de la de Gobernación. Sí, no era el reflector de la Secretaría de Energía. Pues yo creo que se pusieron todavía más nerviosos los señores de Verde con eso. Ahora, hay otro tema de fondo en esta historia, es decir, si esto de los portazos y de los pleitos de porras no era suficiente, hay otro asunto, porque viene a Río Verde con el tema de esta clínica de la figura del IMSS Bienestar, en medio de una disputa muy fuerte y que hemos platicado contigo, Adriana, de manera previa, de quién está a cargo y cómo va a funcionar este modelo del IMSS Bienestar. Hemos platicado de cómo el Hospital Central está a la deriva en medio de esta transición y bueno, pues temas que no acaban de resolverse en el sector salud. También este asunto ha sido disputa entre el gobierno del estado y el gobierno federal. ¿Ha quedado superado ya? No creo. No, y creo que en algún momento va a pasar por el desplazamiento de quién nombra al secretario de salud en el estado, que hasta la fecha ha sido a cargo de los gobernadores. Y creo que allá algunos ni eso. Creo que eso va por ahí, por el control de la salud. Y me llamó la atención, por ejemplo, que el gobernador dijera en su discurso que también su gobierno está haciendo hospitales. Pues no, todavía queda de ver varios. Sí, claro. No es cierto. A Erika, maestra,
en campaña. ¿Cuántos te prometió? 5 hospitales. 5 hospitales. Sí lo recuerdo. No Sí, hemos visto lo ninguno, recordamos maestra. mucho. Lo recordamos mucho porque sí hay un déficit de hospitales, no solo público, también privados, pero las inversiones que se tenían previstas desde hace tiempo no se han dado en el sector privado, pero en el público menos. Entonces, pues creo que no se ve esa promesa que se vaya a cumplir. Ahora, la federación afirma que ha estado enviando recursos como parte de este convenio, como parte de este acuerdo, pero pues al menos en el Hospital Central no se ha visto, No se ha no sé visto. qué esté pasando con este dinero. ¿No tendrían que estarse rindiendo cuenta de qué ha pasado con ese recurso y qué va a pasar a final de cuentas con este modelo de colaboración que se está planteando? Mira, creo que ni siquiera queda claro ahorita quién tiene el control del Hospital Central. El pobre hospital, si tú recuerdas, dijeron, no, pues lo pasamos a los militares, y que los militares lo iban a sacar adelante. No sé en qué momento, los militares hicieron un pobre desempeño, creo que no tenían ni con qué ponerle los muebles, y un básico lo aportó gobierno del Estado, y ya nada más, sin hacer ruido, cambió de manos y dejaron de estar ahí, y ahora creo que es el gobierno federal. Con claridad no sabemos quién, y hay algo que es preocupante. Si hubo manejos irregulares en ese lapso, pues ahí se va a diluir. Se tendría que formalizar ya este acuerdo. ¿Y qué es lo que está haciendo falta para que así sea, Adriana? Creo que sí, tendría que dejarlo claro para la población, que es donde menos transparencia tiene. Para la población. A lo mejor dicen, no, si para nosotros nos queda muy claro. Sí, para ustedes, pero para la gente que paga impuestos y sostiene esos servicios, ni siquiera está claro. O sea, para poder observar qué es lo que estás haciendo y de quién es la responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa si esto no se soluciona? Porque la factura la están pagando los pacientes, Adriana, que llegan y no reciben atención. Y sí, pues fue muy interesante escuchar a la presidenta hablar de esta situación en Río Verde y de esta serie de servicios que se van a estar ofreciendo y demás. Pero si no hay insumos, vamos a terminar en la misma historia que el Hospital Central. Que bueno que esté ahí el laboratorio de imagenología, pero pues si no hay insumos no se va a poder usar, no va a servir absolutamente de nada. ¿Quiénes van a pagar estas consecuencias? ¿Y quién tendría que ser el principal interesado en clarificar este asunto? Mira, creo que estas promesas, está bien que se hagan esfuerzos por hacer mejoras, pero como que son a cuentagotas. Estas promesas chocan siempre con una realidad cada año. El presupuesto. ¿Cuánto dedicas a salud y cuánto dedicas a educación? ¿Sí? Quieren educación de calidad y gratuita en todos los niveles, pero no pueden aportar la cantidad necesaria para eso, o al menos las recomendaciones a nivel global de los organismos internacionales en los que está México y cuyos compromisos ha firmado. Nunca se ha cumplido, ni para ciencia, ni para educación, ni para salud. Desde ahí. ¿En qué va a acabar esto si no se ponen de acuerdo? Y te lo pregunto porque, a ver, la federación dice, yo ya estoy dándote el dinero, ya tendrías que entregarme, ya vamos a formalizar este asunto de la transición a la figura del IMSS Bienestar, ya vamos a firmar. El Estado dice, sí me estás dando dinero, pero como no es suficiente, pues todavía no firmo. ¿En qué va a acabar esta historia, Adriana? Pues en que la población, foco, que debiera disfrutar de servicios de salud adecuados, lo va a pagar. Ahora, gobierno del Estado tiene una penosa tradición de incumplir los acuerdos federales. Ahí tienes ya una deuda que creo que ya va en 500 millones de pesos con la universidad. El dinero se le dio al gobierno estatal y no lo ha entregado. Uy. Ahora, esto cobra mayor relevancia con las acusaciones y señalamientos que se han estado dando con respecto al manejo del recurso destinado a los programas sociales y su operación en San Luis Potosí. Previo justo a esta visita de la presidenta, salió a relucir el tema de presunto robo de datos,
extorsión con el tema de los programas sociales, sobre todo a los adultos mayores, y hasta desvío de recursos con los programas del bienestar. Y esta acusación surge de la misma instancia del gobierno federal, es decir, de aquellos que hoy están encargados de operar estos programas y que dicen que en el pasado pues las cosas se hicieron mal a tal punto que hubo todo este desgarriate y todo este tipo de situaciones. En medio de ese asunto, ¿con qué confianza la Federación entrega dinero a San Luis Potosí? Mira, los vivales siempre buscan el modo, ¿no? Pues desde luego con ninguna. Pero también creo que el gobierno federal ha hecho algunas cosas un poco descuidadas, de una manera descuidada. Así de lo que yo he alcanzado a saber, por ejemplo, estas becas de jóvenes que manifiestan que tienen un empleo con alguien y el gobierno federal con algún pequeño empresario o un emprendedor se supone que el gobierno federal paga el sueldo de este muchacho porque es una especie como de primer empleo. Bueno, sé de al menos un caso de alguien, alguien en el servicio de estéticas que tiene un empleado y hay un acuerdo. El empleador recibe el dinero y el muchacho manifiesta que trabaja ahí y se queda la mitad del empleador. Es absurdo. Y así como ese, muchos otros más. Y siempre han cometido este manejo, desde que existen los programas sociales, siempre brincan estas cosas de que adulteras padrones, metes gente que no existe o que ya se murió y sigue fluyendo el cobro, alguien cobra. No hay una suficiente fiscalización de este tipo de programas, ni estatal ni federal. Finalmente, Adriana, ¿cómo queda San Luis Potosí después de esta historia, después de todo esto que ha pasado el fin de semana? Como lo decíamos, que vienen a anunciar cosas que están relacionadas con el bienestar, pero San Luis Potosí no acaba de resolver qué va a pasar con eso. En medio de estas disputas entre pues las porras, entre militantes de los partidos políticos, en medio de esta situación de la falta de claridad de cómo se están operando los programas sociales, en medio de todo esto que está viviendo San Luis Potosí, ¿cómo queda la relación entre el gobierno del estado y el gobierno federal? Pues como me parece que es, pero creo que se va a ir aguzando acentos. Es una relación únicamente de conveniencia, pacífica. Es una, creo que por parte de la presidenta, una relación de tensa, pero trata de ser cordial hasta ahora. Y del otro lado, pues en el interés del lado estatal de convencer a gobierno federal que San Luis siga siendo una isla en donde el partido hegemónico en el estado sea el que gobierne y que le sigan permitiendo a otras fuerzas sigan permitiendo que otras fuerzas no crezcan, incluida la de la propia presidenta, ¿no? La del propio gobierno federal, que no puedan crecer, que se lo dejen como una isla. Tratar de negociar eso es muy complicado y entonces es cuando tienes este tipo de raspones y de situaciones que son absurdas, ¿no? Muy, muy inmaduras y de muchísimo nerviosismo. Lo mismo Nos ponen hizo desventaja con otras entidades que sí están trabajando de mejor manera con la presidenta, en donde por lo menos no se lleva estos raspones, porque a ver, la presidenta destacaba que ya iban varias ocasiones que estaba en San Luis Potosí, y ella lo decía con mucho entusiasmo al principio de esta gira. Y antes de pero ya después, híjole, ya no la vimos tan contenta de andar por acá. Nos ponen desventaja con respecto a otras entidades. Mira, nos ponen desventaja ante cualquier otra entidad en donde su gobierno esté dedicado a trabajar, no a perfilar su propia sucesión desde ahora. Gobiernos que no viven en campaña eterna. Así es, que no están en campaña eterna. Nos distrae demasiado. Es un desgaste, nos vamos a llegar con un hartazgo
ya de todo lo que huela a política partidista por esta razón. Hay un enorme riesgo de eso, de que la gente ni siquiera se pare a las urnas, o bien quienes se paren sean únicamente las estructuras, no los ciudadanos, los que no tenemos militancia. Adriana, pues como siempre te agradecemos muchísimo que nos permitas platicar contigo. Me quedo muy preocupada con esta última reflexión. Nos deja en desventaja con respecto a cualquier entidad en donde sí estén trabajando, en donde se tenga un proyecto incluso que vaya más allá de un gobierno, que es lo que tanto hemos mencionado que se requiere para San Luis Potosí. Ojalá y veamos un cambio. Yo creo que esto que sucedió el fin de semana nadie cae en gracia, No. ni a la presidenta, pero absolutamente a nadie, ni a los mismos ciudadanos. En fin, quedamos atentos y ya estaremos platicando la próxima semana. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, buenos días. A usted.